el Vaticano aprobó nuevas directrices para Italia, donde se indica que aspirantes al sacerdocio no deberán ser descalificados en virtud de su orientación sexual. Según lo publicado en El País, la Iglesia Católica ha tenido dificultades durante años con la contradicción de que el sacerdocio ha sido durante mucho tiempo un refugio para personas homosexuales, mientras que la doctrina de la Iglesia rechaza las relaciones entre personas del mismo sexo. No es una contradicción menor. Pero para entender el alcance de lo anunciado, le agradezco muchísimo a Roberto Blancarte, sociólogo, profesor investigador del Colegio de México, que nos tome la comunicación en tiempo real. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El anuncio se circunscribe solamente al caso de Italia, responde a presiones de reforma, presiones internas, a una vocación también de reforma del propio Papa Francisco, o es más un asunto práctico la iglesia reclutando. Bueno, yo creo que es un asunto que tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, tiene que ver con un conflicto que hay interno en la Iglesia Católica respecto a si hay que liberalizar un poco más o no las medidas respecto a los homosexuales o incluso en general al tema de la sexualidad, el tema incluso de las mujeres, etcétera. Entonces tiene que ver un poco con eso y aparentemente es una señal, digamos, tímida, pero hasta cierto punto importante respecto a esta discusión. Ahora, ¿por qué tímida y por qué importante? Porque en realidad, nada, como bien lo señalaste, es nada más para Italia y textos diversos, en particular algunos en la época del Papa Benedicto XVI, de Ratzinger, donde se prohibía el ingreso de homosexuales a los seminarios, lo cual obviamente era pues una forma abierta de discriminación que en otro tipo de instituciones no se permitiría, pero que a mucha gente le parece normal que en las instituciones religiosas y en particular en la católica se permita, ¿no?, esa forma de discriminación. Entonces, que ahora se permita en Italia abre la puerta para que otros episcopados lo puedan hacer en otros países, pero al mismo tiempo como que empieza a abrir diferencias importantes, por ejemplo, entre países del mundo occidental, cristianos, católicos del mundo occidental, y países por ejemplo, de África, que a lo mejor se resisten a esa medida y no lo van a hacer, ¿no? Ahora, el verdadero problema digamos, no son los homosexuales. El problema, todo el mundo sabe todo el mundo, mucha gente, los especialistas saben que en los seminarios de la Iglesia Católica están llenos de homosexuales y también de heterosexuales que no respetan la castidad, ¿no? Sí. Que se les exige mediante el celibato o mediante, digamos, diversas admoniciones de castidad. Entonces, el verdadero problema ahí es un problema de la sexualidad de los sacerdotes, ¿no? Pero digamos que aquí se ha centrado en buena medida en el tema de los homosexuales. Pero, digamos, yo conozco estudios en donde hablan, por ejemplo, de que, no sé, 50-60% de los seminaristas en lugares como Italia son homosexuales, pero el 40% restante, que son heterosexuales, tienen relaciones con mujeres por encima, digamos, de lo que la doctrina y les pretende obligar a hacer, ¿no? Entonces ahí el problema es mucho más complejo, ¿no? Sí. Pero digamos, para centrarnos en el tema específico de la homosexualidad, obviamente pues es una noticia positiva en la medida que abre la puerta para que no nada más en Italia, sino en otros lugares, se admita a homosexuales y se admita sobre todo la idea de que puede haber sacerdotes homosexuales. Ahora, ya el tema de la castidad es otro asunto. Si los homosexuales o los heterosexuales sacerdotes son castos o no, ese es precisamente otro problema, ¿no? Pero ciertamente
hay enormes contradicciones además, porque aunque se permite esto, doctrinalmente no hay un cambio. La Iglesia sigue pensando y manifestando y manteniendo que la homosexualidad es una desviación horrible que hay que mantener alejada en la medida de lo posible, ¿no? Claro. Buenas tardes, Roberto. Te saluda Fernanda Caso. Justo vemos que se da esta decisión unos días después de que se tomara otra decisión también relevante de nombrar a una mujer en un cargo importante dentro de la Iglesia Católica. ¿Podríamos entender estas decisiones como un paquete de reformas progresistas que se están dando en este momento o es una cuestión completamente aislada? No, yo creo que es un último esfuerzo. Hay que recordar que el Papa ya está bastante grande, tiene, si no mal recuerdo, 87 años. Sabe que está al final de su pontificado. Ha intentado mediante reuniones de obispos avanzar el asunto y no lo ha logrado. Entonces, pues estas son medidas que son, digamos, tímidas, pequeñas, pero que creo que intentan precisamente por lo menos dejar como una semilla para que después se pueda avanzar al respecto, ¿no? Bueno, y son pequeñas, pero estamos hablando de una institución con siglos de tradición, ¿no? Que cualquier cambio, claro, pues es enorme internamente, ¿no? Claro, me refiero a que son pequeñas en la medida que son medidas pastorales y no son medidas doctrinales. Ya. Es decir, mientras no cambien lo que dicen los documentos, lo que dice la Constitución de ellos, lo que dice su catecismo, lo que dicen, o sea, al respecto de la homosexualidad, mañana se muere el Papa y el que sigue no, simple y sencillamente da marcha atrás o no avanza o no pasa nada, pues. Sí. A eso hay que entenderlo, que son, en ese sentido me refiero a tímidas, porque si no fueran tímidas serían realmente avanzar en la propia legislación, que es muy compleja también dentro de la propia Santa Sede, ¿no? Sí. Pues Roberto Blancarte, te agradecemos que nos hayas ayudado a echarle luz a este asunto, a entenderlo en su justa dimensión. Como siempre, un gusto platicar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto igualmente.